conozco hace unos años. Él es un podcaster mexicano que lleva 9 años produciendo... ¿9 años llevas? Más, 12 años. 12 años produciendo un podcast llamado El Podcast de Logan. Es un podcast que inició motivado por la decepción de la radio abierta comercial, y él inició este proyecto en 2006, y ahorita ese podcast ocupa uno de los primeros lugares en su categoría. También tiene un blog en WordPress que se llama también El Podcast de Logan, donde nos comparte sus disidencias e ideas. Él desde 2012 comenzó a plasmar en papel sus ideas que tenía sobre el cómic, y en noviembre de 2014 por fin logra publicar su primer cómic, que es Lazarus, un cómic brillante que involucra, está ambientado en los años 50 en México, que nos cuenta cómo los nazis, después de perder la Segunda Guerra Mundial, se vienen a refugiar aquí a México para desde aquí iniciar un nuevo plan de conquista mundial. Es una historia que tiene vampiros que controlan la Iglesia Católica, hay zombies, hay luchadores, y hay un ser que lleva vagando por el mundo 2000 años, buscando encontrar la muerte aquí en México. Tiene una novela gráfica, su primera novela gráfica es Semana Inglesa, una novela gráfica que nos habla sobre todo el rollo de los oficinistas que viven en un horario de 9 a 5 de la tarde, trabajando, haciendo lo que ellos más odian, frustrados, y que eventualmente se los va empujando hacia la locura. Tiene una gran novela escrita en prosa, El Pinche Destino, que presentó el año pasado en la Feria del Libro del Zócalo. Y aquí mismo la presentamos tú y yo también. Ah, sí, aquí estuvimos también, ¿verdad? Sí, estamos teniendo un déjà vu, pero ahora estamos más guapos. Bueno, pues esa fue es una gran novela. Si tienen chance, no dejen de visitar el stand GG6, porque todavía tiene algunas copias, ya se la agotaron casi las que trajo aquí a Guadalajara. Y tiene otra novela gráfica que publicó en marzo, que se llama La Mala Hora, una historia de terror que la ilustró el gran Rick Velasco, que por ahí anda paseando, lo vimos hace rato. Por ahí anda. Nos asomó. Y por último, llegamos a octubre con su segunda novela escrita en prosa, Tecolutla Makes Me Happy. Gran novela, pero yo quiero que sea él quien nos platique, que nos diga qué es lo que piensa. Ok, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el año pasado fue la primera vez que nos invitaron aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante del país. Hace 4 años, cuando yo empecé a hacer esto, nunca me imaginé que me iban a invitar a esta feria, y mucho menos que iba a tener un espacio para poder presentar un libro. Entonces estoy muy contento, muy emocionado por la oportunidad. Y bueno, hablamos un poco del año pasado. Pinche Destino fue una novela que me costó mucho trabajo, sobre todo aterrizar. Al final fue muy bien recibida aquí en Guadalajara, y hoy en esta oportunidad, mucha gente que compró El Pinche Destino el año pasado venía por la nueva novela. Entonces, si yo no me hubiera puesto a trabajar en ella, pues hoy seguramente los hubiera decepcionado, porque no hubiera tenido nada nuevo que ofrecerles. Entonces, el jueves pasado tuvimos aquí una charla y platicábamos justamente del compromiso que debe de tener el autor con el lector, ¿no? Entonces, todos los lectores que el año pasado nos dieron la oportunidad de invertir en nuestros proyectos, bueno, pues hicimos un trabajo importante para poder llegar este año con 2 proyectos nuevos, y finalmente pues les traje Tecolutla Makes Me Happy. Hubo mucha gente que llegó, no me importa ya lo que digas, dámela, me encantó El Pinche Destino, y bueno, pues eso a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Y bueno, ¿de qué va Tecolutla Makes Me Happy? Tecolutla Makes Me Happy me costó, bueno, le invertí un año de mi vida, todo el año pasado hasta julio, por ahí así, y trata sobre todo acerca de una jovencita de 17 años que
se ve perjudicada por las malas decisiones de sus padres. Generalmente el individuo tiene sus consecuencias de todas las malas decisiones que toma, pero hay veces que como hijos nosotros sufrimos las malas decisiones de nuestros padres. Entonces ese es un poco el caso de Media Verónica. Ella se hace llamar Media Verónica en protesta porque la sociedad y su familia misma le ha querido convencer que necesita de otra persona, de alguien más, para ser una mujer completa y para ser totalmente feliz. Entonces la historia, pues básicamente su cruzada es decirle al mundo y a sí misma: no necesito de alguien más, yo soy completamente feliz. Eso no implica que no me relacione, pero no dependo de alguien más para rockear, ¿no? Y hablando del rock, el hilo conductor de la novela, pues justamente es el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que para mí es un disco muy importante en mi vida. Hay un cuadro de la portada del disco en mi sala, y entonces de repente nosotros como escuchas nos quedamos con la canción está padre, la canción está chida y en este libro ella descubre pues verdaderamente todo el concepto que tiene que ver el disco legendario de Pink Floyd del 73, y bueno, track con track nos va contando sus historias, se va compaginando con todo lo que le va pasando, y bueno, pues es un poco el hilo conductor. Hay varias fechas importantes. Una de ellas es el 5 de abril del 94. Aquí hay mucha gente que seguramente no había nacido en esa época, pero el 5 de abril del 94 murió Kurt Cobain de Nirvana. Entonces, el día que su mamá de Media Verónica se va de Tecolutla al DF, es justamente el día que muere Kurt Cobain. Entonces, todas esas fechas son para el rock importantes, pero para la vida de ellas también, así como lo son para muchos de nosotros ciertas fechas en los que murieron algunos de nuestros héroes musicales, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Saludos a Tlaxcala. Nada más me distrajiste. Y bueno, en algún momento, una fecha también importante de la historia es el 1 de septiembre de 2002, el segundo informe de gobierno de Vicente Fox. La gente estaba muy enojada porque en su momento no cumplió lo que había prometido, y entonces alguien muy enojado también pues decide ir y hacer explotar el Congreso de la Unión con todos los diputados, con todos los senadores, y bueno, pues todo ese evento tiene un efecto en estas dos personas, y básicamente la novela pues justamente habla sobre todo lo que tienen que pasar ellas para en algún momento poder pues seguir avanzando. Perdón. Momento, es Sí, que vas sí. muy rápido. Voy muy rápido. Toma un respiro. Tomo un respiro. A ver, está increíble lo de la música. Justamente ahorita teníamos una charla ahí en el stand sobre qué pasa contigo y por qué metes tanta música en tus novelas. O sea, por qué, digo, para los que nos gusta la música entendemos esas fechas, el día de la muerte de Kurt Cobain, pero ¿qué onda? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Y ahorita seguimos hablando de Vicente Fox y la distopía que creaste, porque a partir de ahí, del 2 de octubre, del 1 de septiembre del 2002, cambias la historia como la conocemos con este atentado al Congreso de la Unión. ¿Qué onda primero con la música? Vámonos despacito. Ok, la música en la vida de las personas es muy importante, ¿no? No importa el género, no importa quién nos guste. Bueno, si es reggaetón sí importa, pero no estamos hablando de reggaetón. Estamos hablando de música, ¿no? Estamos hablando de otras música. cosas. Ok, Música. entonces me parece que la música es muy importante porque finalmente es la que acompaña a todo el individuo en mucha parte de su vida. Yo no concibo, la verdad, ningún día, ningún momento en el que la música no pueda beneficiar o no pueda afectar de manera positiva mi vida. Entonces, precisamente como ha sido tan importante, ya no solo como acompañante para que haga yo mi quehacer, sino ha sido muy importante en términos pues de mi formación, de mi percepción del mundo, de mis ideas,
bueno, pues finalmente es inevitable que pueda yo salpicar todas mis historias, porque pues en el caso de Pinche Destino fueron los Beatles y en el caso de Tecolutla pues es Pink Floyd. Entonces para mí la música es algo totalmente necesario, o sea, es casi como comer y dormir. Yo no puedo estar un día sin escuchar música, pero escucharla, no solamente oírla, porque hay una diferencia muy importante en eso. Entonces por eso es que la música, la verdad es que trato de meterle mucho en las historias, pero también trato que las historias sean muy orgánicas con la música misma. No trato de meter el track así a fuerza porque a mí me guste, sino porque tiene que ver evidentemente con el contexto de la historia que estoy contando. Oye, y bueno, retomando lo de Vicente Fox y este atentado que planteas en tu libro, hay dos momentos, porque está increíble la historia, hay dos momentos en el libro en el que ocurren dos hechos. El primero es, ese mismo año tú planteas que México gana el Mundial del 2002 y hay algo que ocurre con la sociedad en ese momento, justo antes del atentado que planteas. Platícanos de eso. Justo elijo el año de 2002 como arranque de todo esto. ¿Por qué? Porque el año de 2002 también sucedió el Mundial de Japón-Corea, en el que participó México. Entonces yo recuerdo perfecto que toda la gente estaba bien enojada con Vicente Fox, estaba muy encabronada, y entonces cuando sucede el Mundial, mucha gente, y eso pasa no en ese Mundial sino en todos, pues de repente se desconecta de la realidad, se hipnotizan con la televisión, y entonces todo lo mal que pudiera estar la sociedad o el contexto en el que vivimos, pues no importa. Y entonces yo lo llevo al extremo y digo, en este momento México ganó el Mundial de Japón-Corea 2002, y entonces eso lo que hace es diluir pues justamente el hervidero social que había en ese momento para poder hacer algo más importante. Y entonces alguien, ya mucho menos personas, porque todos están distraídos festejando porque México ganó el Mundial, pues hace todo lo del Congreso, ¿no? Entonces, dentro de toda mi obra trato de meter ciertas críticas en relación a algunos asuntos que me parecen relevantes y que de repente pues nos pasan de noche. Entonces realmente el asunto de que México gana el Mundial de Japón-Corea, pues lo metí precisamente por lo mismo. Muy bien, ahora, ¿por qué nos cuentas un poco de la estructura narrativa que sigue tu obra, que aparte es muy, muy particular, similar a lo que hiciste con Pinche Destino? No sé si quieras hablar de ello. Claro, todas mis historias yo las escribo de manera lineal, tienen un principio, tienen un final, pero a mí me parece que esa manera de contar historias de repente es muy predecible. Entonces lo que hago yo es, escribo la historia lineal y después la destazo, la quito aquí, pongo acá, y entonces en toda la historia voy recortando tiempos, el día siguiente, hace 5 días, hace 3 años, hace 25 años, y entonces eso me permite demandarle al lector mucha más atención, ¿sí? No es tan sencillo leer la novela, y no porque sea complicado, sino porque pues tienes que estar atento a todos estos detalles, porque cada cosa que cuento yo, cada pedazo de tiempo que cuento yo, pues va embonando como rompecabezas, y entonces tú como lector lo vas cachando y vas diciendo, ok, no entendí el principio, pero ya sé por qué es esto, no entendí por qué esto, por qué ahorita me está yendo al futuro, por qué esto, ok, por eso me llevó al futuro, para que yo supiera de esto. Entonces mi manera de narrar en prosa pues tiene mucho que ver con ese manejo del tiempo, y no lo he logrado en cómics, pero el año que viene yo creo que sí lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo en cómic. Es más, te comprometo a que lo hagamos en cómic. Y bueno, pues ese es un poco mi proceso creativo en relación a la forma en la que estructuro yo la línea de tiempo de mis historias. Muy bien, pues ¿qué más nos puedes decir de Tecolutla? Te interrumpí abruptamente porque parecía que querías acabar la presentación en 3 minutos. No, bueno, lo que pasa es que quiero tener tiempo para que vengan a comprar un chingo.
No, bueno, básicamente, y ya para finalizar todo el asunto de Tecolutla, a mí me representó un reto muy importante porque escribí mujeres. Para mí resulta muy complicado de entrada escribir hombres y que no suenen como yo, y bueno, pues escribir mujeres me resultó todavía más complicado, y sobre todo porque una tiene 17 años, la otra tiene 36 años y la otra tiene 60 y tantos, y entonces ya he tenido retroalimentación de muchas personas que me dicen, parece que lo escribió una mujer, te quedó muy bien esto me hizo sentir esto. Entonces para mí fue un reto muy importante y muy interesante, pues salirme de mi género, ¿no? Y desenvolverme en cada uno de estos personajes femeninos, y me pareció algo bastante emocionante. Tuve que hacer una investigación muy ruda, tuve que platicar mucho con mi hija de 14 años, tuve que platicar con mi mamá, y entonces todo eso pues me nutrió justamente para darle una identidad y una construcción sólida a cada uno de los personajes. Y sobre todo, bueno, pues me parece que esta novela, sin que suene presuntuoso, es mucho más, tiene mucho más carnita que lo que tenía el Pinche Destino, y no porque Pinche Destino no esté mal, sino porque tuve muchos más recursos y muchas más situaciones literarias que pude explotar de manera más correcta, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata mi novela Tecolutla Makes Me Happy. Muchos, en el caso de Pinche Destino, la gente cuando decía Pinche Destino ya sabía de qué más o menos se iba a tratar la novela, ¿no? Ah, se trata de un perro que se muere. No, se trata de alguien que le va mal. Pues eso infería, ¿no? En el caso de Tecolutla Makes Me Happy, el título no dice mucho, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando terminen la novela van a decir, ah, por eso se llama Tecolutla Makes Me Happy. Entonces, desde el título, me costó mucho trabajo el título. De hecho, te acordarás, como 4 meses estuve, ¿cómo se llamará? ¿Cómo esto? Hasta que en algún momento, pues llegué con Santarriaga en la noche y le dije, se va a llamar Tecolutla Makes Me Happy, nos besamos. Estuvo muy bonito, pero eso es otra cosa. Pero bueno, ese es un poco de mi trabajo. Para mí es bien emocionante presentarlo aquí, bien emocionante que mucha gente ha ido al stand y casi se acaba ya. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que decir acerca de este trabajo. Les agradezco muchísimo, te agradezco mucho que me acompañes, les agradezco muchísimo a Armando de Santiago y a toda la gente que inauguró todo este tema del Salón del Cómic y que nos hayan invitado a esta ciudad tan chingona. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún reclamo. Hola, ¿consideras autobiográfico tus historias o tratas o buscas otra intención con tus historias? Mira, fíjate que eso es, de repente, sobre todo en mi familia, y eso me enoja mucho, de repente, ¿cuál personaje eres tú? Ninguno, soy yo. ¿Por qué? Pues porque un escritor, y ese es un error común, muchas veces piensan la gente que el escritor escribe sobre sí mismo, ¿no? Pero justamente el reto es que un escritor escriba sobre lo que ve, sobre lo que se imagina, y evidentemente usas tus experiencias y usas muchas cosas, tus anécdotas. Hay una anécdota muy importante en la novela que sucede en la carretera cuando vienen a México, que surgió justamente del viaje de regreso a la Ciudad de México el año pasado, cuando regresamos de la FIL de Guadalajara. Entonces, no tiene nada de autobiográfico, pero sin embargo sí tiene mucho de mí en relación a mi perspectiva, a mi música que me gusta y sobre todo a mis anécdotas que de repente me pasan pues con mis amigos, ¿no? Entonces más o menos de eso va. ¿Quién más por allá? ¿Cuándo empezó a escribir el libro? El libro lo empecé a escribir en noviembre del año pasado.
hice una pausa en diciembre y en enero le metí duro, lo terminé por ahí de junio, la historia lineal, empecé a destazar toda la historia y a acomodar la línea de tiempo como me gustó y como quedó por ahí de julio. Y en ese tiempo también en paralelo me empezaron a hacer la corrección de estilo, empecé a revisar ortografía y todo eso, y pues todo hasta llegar hasta septiembre, que fue cuando lo mandamos a imprenta. Entonces fue más o menos el tiempo que nos tardamos. Por allá. Bueno, ahora sí me escucho. Bueno, yo ya conozco el trabajo de Logan. Ante todo, pues les quiero contar una pequeña anécdota aquí colándome un poquito, porque estoy casi seguro de que todos cuando viajan, lo primero que hacen es meter en la maleta mudas de ropa, o me equivoco. Bueno, independientemente de eso, resulta ser que el año pasado yo no me empaqué una playera y buscando en todo Guadalajara a ver si de pura casualidad algún stand vendía una playera, llego al stand de Logan y tiene como 3-4 modelos. Dije, pues de aquí soy, y aprovecho para contarme y me enseña esta novela de Pinche Destino, ¿no? Y yo así como de wow. Entonces leo la parte de la contraportada en la que me dice que quizás por algo encontré esa novela. La leo, veo que Logan tiene muchas referencias musicales, lo cual te aplaudo bastante en todos tus trabajos, y francamente es un trabajo que, al menos por lo que yo he conocido de él, tengo la certeza de que Tecolutla Makes Me Happy va a ser un buen libro. Ahora sí, la pregunta, ¿por qué en Tecolutla? Porque para mí, al menos en lo personal, y aparentemente tú escribes para mí, porque Tecolutla para mí también es un lugar muy especial. ¿Por qué Tecolutla? Ok, Tecolutla va en dos vertientes. Uno, justamente quería que la gente, Tecolutla, ¿qué es eso? Makes Me Happy, ¿de qué se trata? Por un lado. Por otro, Tecolutla es una playa de Veracruz que no es muy popular, no es muy turística, pero está muy bonita. Entonces, justo en el reverso del libro, No es bonito. hago una analogía en relación a que la mayoría de la gente cree, o los han hecho creer, que Cancún es el paraíso más padre en donde se pueden tomar una selfie y presumir su felicidad, ¿no? Que finalmente eso es lo que es una selfie, ¿no? Y entonces el asunto con Tecolutla es, no importa que estés en Tecolutla, que estés en Guadalajara, que estés en donde sea, tú te puedes tomar esa selfie, tú puedes estar donde tú quieras y ser justamente lo feliz que tú necesites o que tú trabajes. Y entonces en ese sentido la analogía justamente es, Cancún está chingón, pero si tú estás en Tecolutla o en donde sea, también ahí puedes ser lo suficientemente feliz que te mereces. Eso, por eso es Tecolutla. Ok. Estamos en el stand GG6, aquí sobre el Salón del Cómic, y ahí estoy justamente con mi amigo Héctor Santarriaga, con Nostromo Ediciones, y bueno, nos queda un pedacito todavía. Si alguien tiene ahí otra pregunta, con toda confianza, pero en lo que se deciden, estamos creando un nuevo sello editorial que se va a llamar Pura Pinche Fortaleza. Pura Pinche Fortaleza Comics. No desaparece Nostromo, no desaparece Perro Muerto, pero sin embargo en ese sello editorial, al menos el año que viene, vamos a producir 10 obras, 10 publicaciones que van a ver ustedes en la FIL de Guadalajara del año que viene, y la verdad es que estamos muy emocionados con eso, ¿no? ¿Alguien más que quiera preguntar algo acerca de Tecolutla, de todo esto que estamos platicando? ¿Nadie? Ok. Por allá. Ya, doctor, la pregunta, ¿es importante tener experiencias para escribir o no? Ok. Para escribir, lo primero que te recomiendo es, te recomiendo dos cosas. Primero, lee un chingo, lee mucho, porque el problema del cómic mexicano es que la mayoría de la gente que quiere hacer cómic, lo único que ha leído es Spider-Man. Entonces todas sus historias se nutren de Spider-Man, y pues eso no está chido, porque va a llegar un momento que vas a aburrir a tu audiencia. Entonces la consecuencia normal de leer pues es escribir. Entonces te recomiendo que leas mucho, y de ahí vas a obtener un montón de experiencias que probablemente ni vivas, pero te va a nutrir mucho con eso. Yo quiero decir que vivir sí es importante, o sea, salir a la calle. Hace poco platicábamos de que nos han enseñado que un balazo suena bang,
pero las personas que hemos escuchado balazos en la vida sabemos que no suenan así. Es un ruido mucho más brutal, sordo y pesado. Entonces, no es lo mismo poner bang, porque todos ponen bang, a poner el ruido que hace un balazo, ¿no? No es lo mismo creer que un golpe suena ¡poc!, ¿no?, a recibir un puñetazo en algún lugar, ¿no? O sea, recibir un golpe y el dolor que puedes sentir te puede llevar a transmitir eso en una obra y no nada más pues esto le dolió mucho, ¿no? El recibir un golpe, el sentir la sangre en la boca, esa experiencia, ese sabor, ese olor, ese dolor, si no lo vives, o sea, no lo puedes imitar, y eso es lo que hace que sea más rica tu obra. En todos los sentidos, hablé de golpes, pero lo mismo si estás describiendo una comida, una bebida, o sea, tú tienes que estar abierto sensorialmente a todo. Justamente, no lo podía yo explicar mejor, lo dijo muy bien. Y bueno, el segundo consejo que te puedo dar, si quieres escribir, trabaja mucho en tu ego. Toda tu familia o tus amigos te van a decir, está bien padre lo que haces, y tú a lo mejor te crees acá. Va a haber gente que va a decir, está bien gacho lo que haces, y a lo mejor te crees acá. Entonces trabaja mucho en tu ego para que siempre tengas margen de maniobra y cosas que aprender para que sigas mejorando. De esto siempre tienes que seguir mejorando. Va a haber mucha gente que le guste tu trabajo, pero esa gente, pues lo único que va a ocasionar, o que tendría que ocasionar, es que te prepares más, que estudies más, que vivas más, como bien acaba de decir Santarriaga, para que tengas muchos más recursos literarios, más recursos de experiencias para poder nutrir tus obras. Bueno, pues les agradecemos mucho. Estamos en el stand GG6 y de hecho ahorita tenemos descuentos, un chingo de descuentos, porque no queremos llevarnos tantos cómics para México, y estamos ahí para servirles. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos y gracias, Logan. Gracias, Héctor, te quiero mucho.